Mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme. Les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Whisky. Una foto nos muestra la vida tal cual es. Dentro de la literatura existe un género literario que trata de mostrar la realidad tal como es, o por lo menos acercarse bastante a ella. ¿Y cuál es ese género? Me refiero al realismo. Un género que influenció a las artes, pasó al cine, a la fotografía y a la pintura. ¿Y qué característica tiene ese género literario? ¡Eh! ¡Pará! 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 El realismo es una corriente que surge en el siglo XIX. Pretende testimoniar casi a la manera de un documental la sociedad de la época y los ambientes más cercanos al escritor frente a la estética del romanticismo, que se complacía en ambientaciones exóticas y personajes poco corrientes y extravagantes. El realismo busca hacer de la literatura un documento o fuente que pudiera servir de testimonio sobre la sociedad de su época. Describe lo típico y prefiere los personajes cotidianos. Los escritores trabajaban a partir de la observación. Sus personajes no eran extravagantes. Eran personajes que podríamos encontrar en cualquier lugar. La verdad que me está interesando esto del realismo, pero me gustaría charlar con algún especialista. Debajo de tu foto está la fotografía de Omar Lobos, un especialista en estos temas. Oiga, me gustaría saber un poco sobre el realismo. Sí, cómo no, pero bajá porque vamos a estar más cómodos aquí abajo. Me duele un poco el cuello. Ah, bueno, está bien. Whisky. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado. Disculpe, perdón. Le hago una pregunta. ¿Cuáles son los fundamentos del realismo? Sí, bueno, el realismo es una escuela literaria que surge a comienzos del siglo XIX, básicamente como una reacción a la escuela anterior, que es el romanticismo, que ponía el acento en el mundo subjetivo del creador. Claro. Es un universo más poético, por así decirlo. El realismo como escuela lo que quiere es reflejar la realidad, cada elemento de la realidad objetivamente. El otro aspecto que es muy importante es que los personajes y las situaciones que aparecen en el realismo se convierten en típicas. Muchísimas gracias. Me tengo que ir. Nos van a sacar una foto. Allá. Disculpe, señora. Ay, la espalda. El realismo busca mostrar algo como verdadero, ser fiel a la realidad. Nos hace ver lo que sucede en la vida real. Pero no hay que confundir el término realista con verosímil. Verosímil significa hacer ver creíble un personaje o una situación que no podría existir en la vida real. Whisky. Muchachos, sigan solos. Cuando escuchamos cuentos de hadas, sus personajes pueden ser creíbles dentro de la historia, pero sabemos que en la realidad no existen. El realismo cuenta historias que pueden encontrarse en el mundo en que vivimos. ¿Dónde estoy? Parece otra época. Estás en Londres en el siglo XIX. En esta época las novelas se entregaban por fascículos a través de los periódicos porque era muy caro comprar libros. ¿Y qué escritor podemos encontrar acá? Bueno, un escritor muy leído y esperado era el inglés Charles Dickens. Sus historias están enmarcadas dentro del género realista. Fue uno de los más conocidos de la literatura universal. Mirá, ahí está. ¿Por qué no hablas con él directamente? Bueno, señor Dickens. Señor Charles Dickens, permiso,
Mucho gusto. Mucho gusto, joven. Un amigo mío, un conocido, me estuvo hablando de usted, de sus novelas. ¿Nos podría contar sobre su escritura? Pero cómo no. Mire, yo siempre fui un crítico de la pobreza y de las diferencias sociales de mi época, de la sociedad victoriana. Manejé con maestría el género narrativo. Usé el humor y la ironía como herramientas para una aguda crítica social. En mi obra se destacan las descripciones de personas y lugares, tanto reales como imaginarios. La mayoría de mis novelas están relacionadas con el realismo social. Y muchos de mis relatos se relacionan con mi historia personal. Qué bueno. ¿Nos podría contar alguno de esos relatos? ¿Cómo no? Escuche atentamente. Oliverio Twist es el retrato de un joven irrealmente bueno, cuyos valores jamás son quebrantados por los orfanatos o por los brutales delincuentes que lo atrapan y lo obligan a trabajar en una banda de pequeños ladrones. En mis novelas posteriores también hay personajes más idealizados, como Esther Summerson en Casa Desolada y Amy Dorrit en La Pequeña Dorrit. Muchísimas gracias, señor Charles Dickens. Fue un placer. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Whisky. ¿Dónde estoy ahora? Estás en Francia. Acá vive un escritor que te va a ayudar a entender un poco más sobre el realismo. ¿Quién es? Se llama Guy de Maupassant y te espera en aquel café. Bueno, voy. ¿Señor Maupassant? Señor. Disculpe, señor Messier. ¿Usted es el escritor Guy de Maupassant? Así es, monsieur. ¿Me podrían sentar con usted a conversar un ratito? Adelante, adelante. Permiso. ¿Nos podría contar un poco sobre usted, sus historias, sus personajes? Fui un escritor francés de fines del siglo XIX. A través de mis relatos mostraba a personajes de mi época. Nombraba lugares que los lectores conocían para darle a las historias más realismo. Las descripciones eran detallistas y mis personajes eran campesinos y pequeños burgueses. Muchas de mis historias narran la vida y las aventuras amorosas de estos personajes. ¿Nos podría contar alguna de esas historias? Claro, escribí una conmovedora historia que se llama El Collar. Se trata de una mujer que cierto día, en una noche embriagada de felicidad, pierde un collar que una amiga le prestó para el evento. A partir de ese momento, su vida queda hipotecada con un único objetivo: poder pagar la pérdida de la joya. Le agradezco muchísimo. Lo dejo desayunando tranquilo. Adiós, monsieur. Adiós, hasta luego. A tout à l'heure, à bientôt. Entonces, ¿cuáles eran las características del realismo? Estas características son la moderación, la síntesis y la objetividad. Los escritores encuadrados en este género rechazaban el sentimentalismo y toda exageración. Claro, ahora entiendo. Entonces los escritores realistas buscaban mostrar al hombre objetivamente, o sea, en la cruda realidad. Así es. Por eso los escritores realistas trataban de reflejar en sus relatos todo lo que veían y escuchaban. Por eso también los personajes transitan en lugares comunes y situaciones cotidianas y se expresan en un habla común y corriente. Whisky. Estamos en España, ¿verdad? Así es. ¿Y qué escritor realista podemos encontrar acá? Camilo José Cela es uno de los principales referentes del realismo español. Mirá, ahí está. Voy. Camilo. 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 Camilo José Cela. Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Nos podría contar un poco sobre usted y su obra? Bueno, nací en Galicia en 1916 y estudié en la Universidad de Madrid. Fui premio Nobel y autor de obras narrativas, poesías, memorias y libros de viajes. También fui miembro de la Real Academia Española desde 1957 hasta el año 2002. En mi novela La Colmena narro el acontecer cotidiano de una serie de personajes en el Madrid de los años 40, plena posguerra. En su mayoría pertenecientes a la pequeña burguesía venida a menos, viviendo en una situación inestable y con un futuro incierto. Es como si por unas horas pudiéramos seguir los pasos de estas personas en los cafés, en sus casas y en las calles de Madrid. ¿Nos podría contar un fragmento de La Colmena? ¿Cómo no?
Preste atención. Doña Roza va y viene por entre las mesas del café, tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Doña Roza dice con frecuencia, ¡leñe! Y nos ha merengao. Para Doña Roza, el mundo es un café y alrededor de su café, todo lo demás. Hay quien dice que a Doña Roza le brillan los ojillos cuando viene la primavera. Yo creo que todos esos son habladurías. Doña Roza no hubiera soltado jamás un buen amadeo de plata por nada en este mundo. A Doña Roza lo que le gusta es arrastrar sus arrobas sin más ni más por entre las mesas. Doña Roza tiene la cara llena de manchas. Parece que está siempre mudando la piel como un lagarto. Cuando está pensativa, se distrae y se saca virutas de la cara. Después, vuelve a la realidad y se pasea otra vez sonriendo a los clientes a los que odian el fondo, con sus dientecillos renegridos llenos de basura. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Me tengo que ir. Hasta luego, Camilo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Qué fuerte el fragmento que nos contó. El propio Cela definió a su novela como una crónica amarga de un tiempo amargo, en la cual el principal protagonista es el miedo. Bueno, whisky. ¿Y ahora dónde estamos? Esto es España. Sí, es España, pero estás en las Islas Canarias. Esto del realismo me está interesando y ya estoy entendiendo de qué se trata. ¿Qué autor realista puedo encontrar acá en las islas? A Benito Pérez Galdós, el más prolífico novelista español perteneciente al realismo. Colaboró en muchos diarios y periódicos de España, también en la prensa de Argentina. Mirá, ahí lo tenés. Voy. Benito. Señor Benito Pérez Galdós. Mucho gusto. Hombre, el gusto es mío. ¿Me puedo sentar? Permiso. ¿Nos podría contar algo sobre usted y su obra? Nací aquí, en Las Palmas de las Islas Canarias en 1843. Fui muy precoz en la lectura y la escritura. Realicé estudios de bachillerato y dominé el francés, el inglés y el latín, además de mi lengua natal. Siempre me interesaron todas las artes, pero en especial la literatura. En 1897 ingresé a la Real Academia Española. Y con respecto al realismo, ¿qué nos puede contar? Bueno, al igual que el romanticismo, el realismo tuvo dos corrientes. Una conservadora, que alababa a las viejas costumbres populares, y otra progresista, caracterizada por la denuncia social, como debes haber visto ya en algunos autores. Esta segunda corriente progresista aparece en mi obra, en mis personajes del pueblo, a través de los cuales se ven las diferencias sociales y el choque de las clases. ¿Y nos podría contar alguna de sus historias? Les puedo contar una partecilla de mi relato llamado Doña Perfecta. Por favor. Perfecta y Juan dejaron de verse desde que uno y otro se casaron, porque ella se fue a vivir a Madrid con el opulentísimo Polentinos, que tenía tanta hacienda como buena mano para gastarla. En una noche de orgía acabaron de súbito los días de aquel ricacho provinciano, tan vorazmente chupado por las sanguijuelas de la corte y por el insaciable vampiro del juego. Su única heredera era una niña de pocos meses. Con la muerte del esposo de Perfecta se acabaron los sustos en la familia, pero empezó el gran conflicto. La casa de Polentinos estaba arruinada, las fincas en peligro de ser arrebatadas por los prestamistas, todo en desorden, enormes deudas, lamentable administración en Orbajosa, descrédito y ruina en Madrid. Bueno, muchísimas gracias, señor Benito. Me tengo que ir. Hasta luego. Muchas gracias. De nada, amigo. Hasta luego. Olé. Olé. Qué interesante escucharlo Pérez Galdós. Recrea como ninguno el clima social, económico y político de la ciudad, a través de logradas descripciones de personajes y ambientes. Sí. ¿Y qué otros escritores clásicos del realismo podemos conocer? Bueno, no podemos dejar afuera dos grandes escritores rusos, Tolstoy y Dostoyevsky. ¿Y cuáles eran las características de su escritura? En su escritura encontramos otras características del género, la relación entre las personas, su entorno económico y social y los temas relacionados con los problemas de la existencia humana.
Whisky. Señor Dostoyevsky, Mucho gusto, joven. justamente quería hablar con usted y preguntarle sobre su historia, su escritura. En relación a mi historia, lo que le puedo contar es que el ambiente familiar de mi infancia está marcado por un padre autoritario, que era médico en el hospital para pobres en Mariinsky, Moscú. Mi madre, en cambio, era un refugio de amor y protección. Yo fui el segundo de 7 hijos. Mi madre muere por tuberculosis en 1831 y mi padre cae en una profunda depresión. Y nos envía a mi hermano Mijail y a mí a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo, lugar en el que empiezo a interesarme por la literatura. Los temas recurrentes en mi obra son el suicidio, el orgullo herido, la destrucción de los valores familiares, el renacimiento espiritual a través del sufrimiento, siendo este uno de los puntos capitales. Algunas de mis obras más conocidas son Crimen y Castigo, El Jugador, El Idiota, El Adolescente y Los Hermanos Karamazov. ¿Nos podría contar alguno de sus relatos? Les puedo contar una parte de mi novela titulada El Idiota. Bueno, no, tampoco me ofenda, a lo sumo yo que sé, me equivoco, tonto, pero decirme idiota acá en Rusia. Comienza así. El hombre del que hablo fue conducido un día al cadalso con otros condenados y le leyeron la sentencia que lo condenaba a ser fusilado por crimen político. 20 minutos más tarde, se le notificó el indulto y la conmutación de su pena. Los 3 primeros fueron conducidos y atados a los postes. Sabía de antemano en lo que pensaría. Toda su ansia era imaginarse con la mayor rapidez y claridad posible lo que sería aquello. En aquel instante vivía y existía. En 3 minutos, ¿qué cosa sucedería? Alguien o algo distinto. Pero confesaba que nada le fue más penoso que ese pensamiento. Si no muriese, si me devolviesen a la vida, ¿qué eternidad se abriría ante mí? Transformaría cada minuto en un siglo de vida. No desperdiciaría ni un solo instante y llevaría cuenta de todos los minutos para no malgastarlos. Bueno, muchísimas gracias, señor Dostoyevsky. Me tengo que retirar. Hasta luego. Fue un placer. Adiós. Qué interesante lo que dijo Dostoyevsky. Creó una obra de una gran vitalidad, caracterizada por escenas dramáticas donde los personajes se mueven en atmósferas escandalosas y explosivas, con apasionados diálogos sobre la búsqueda de Dios, el mal y el sufrimiento de los inocentes. Entonces podemos decir que otra característica del realismo es que el autor denuncia y reproduce los males que aquejan a la sociedad. Como también lo hace Tolstoy. Mirá, ahí está. Tolstoy. Lo estaba esperando. ¿Es usted Marcelo Savignone? Sí, ¿cómo lo supo? Mi amigo Dostoyevsky me contó sobre usted. ¿Quiere que le cuente un poco mi historia? Me encantaría conocerlo. Escuche bien. Mi nombre completo es Lev Nikolayevich Tolstoy y nací en 1828. Y fui, dicen, un novelista ruso muy influyente en la literatura y la política de mi país. Mis obras más famosas son Guerra y Paz y Ana Karenina, uno de los pilares del género realista. La novela Los Cosacos, de 1863, describe la vida de este pueblo que forma parte del paisaje ruso. ¿Nos podría contar algún fragmento de alguna de sus obras? Les cuento una partecita de La muerte de Iván Ilich. Bueno. Escuchen. Iván Ilich veía que se estaba muriendo y se hallaba en un continuo estado de desesperación. En el fondo de su alma sabía que se estaba muriendo, pero no solo no se acostumbraba a ello, simplemente no podía entenderlo. No puede ser que la vida sea tan sin sentido, tan asquerosa. Si es cierto que la vida es tan asquerosa y tan sin sentido, entonces, ¿para qué morir y morir sufriendo? No, aquí falta algo. A lo mejor no he vivido como debía, se decía. E inmediatamente apartaba de sí esa única solución del misterio de la vida y de la muerte como algo absolutamente imposible. Buscó en su interior el acostumbrado miedo a la muerte
y no lo encontró. ¿Dónde está ella? ¿Qué muerte? No había miedo porque tampoco había muerte. En lugar de la muerte, había luz. Así que es eso, dijo de repente en voz alta. ¡Qué alegría! ¡Se terminó!, dijo alguien encima de él. Iván Ilich oyó esas palabras y las repitió en el fondo de su alma. La muerte ha terminado, se dijo. No existe más. Aspiró el aire, se detuvo en medio del suspiro, se desperezó y murió. Bueno, muchísimas gracias, señor Tolstoy. Vuelva otro día con más tiempo para poder seguir charlando. Bueno, le agradezco la invitación. Hasta luego. Adiós. Interesante esto de Tolstoy, Dostoyevsky, pero me gustaría saber un poco cómo influenciaron el género realista. A ver, decí whisky que te llevo. Bueno, whisky. Omar, ¿cuáles fueron los aportes de Tolstoy y Dostoyevsky al género realista? En la mayoría de las obras de Tolstoy y Dostoyevsky se refleja o aparece representado todo el espectro social, las distintas clases sociales, el clero, las clases más desposeídas, las clases de la nobleza. Pensemos que escriben en un momento en que Rusia era, en el imperio de los zares, era una sociedad con muchos estratos sociales. Muestran, toda la realidad de su época. Y otro aporte que a través de ellos hace el gran realismo ruso y que no sucede, por ejemplo, en el realismo francés, es que lo que pasa por el alma de las personas también tiene valor de realidad, de cosa real, ¿cierto? Mira, qué bien, me parece que viene otra foto. ¿Otra foto? Sí, por ahí. A lo largo del programa vimos diferentes autores que transitaron el género realista. La crítica social en Dickens, los personajes rutinarios de Camilo Cela en La Colmena, los personajes angustiados y torturados de Tolstoy y Dostoyevsky, y por qué no también los pormenores de la clase burguesa de Maupassant, y al final de todo, la descripción detallada de Benito Pérez Galdós. Pero, ¿y el realismo en el cine? Mirá arriba. Está Paula Félix Didier, que es una historiadora. ¿Por qué no hablas con ella? Está bien. Paula, quería preguntarte acerca del realismo en el cine. Hola, ¿qué haces? Sí, claro, pero ¿por qué no subís? Está bien, está bien. Whisky. Gracias. Te preguntaba recién sobre el realismo en el cine. ¿Qué nos podés contar? Bueno, mira, el realismo y el cine se encontraron desde el principio, porque ya cuando las primeras películas fueron películas que podríamos considerar realistas, porque ponían la cámara en la calle y filmaban lo que sucedía alrededor. Pero en realidad hubo un movimiento cinematográfico muy importante, que algunos lo conocen, otros no, se llama el neorrealismo italiano. Ocurrió en Italia en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los movimientos cinematográficos más importantes de toda la historia del cine. Lo que hicieron fue, cuando terminó la guerra, Italia perdió la guerra y quedó en una situación económica muy complicada. Y no había plata para hacer películas y los estudios estaban cerrados, sacaron la cámara a la calle y empezaron a filmar con lo que tenían en decorados naturales. Iban en las calles de Roma, por ejemplo, una película muy famosa que es Roma, Ciudad Abierta, salieron a filmar la ciudad de Roma destruida. Filmaban con actores no profesionales, no usaban maquillaje para los actores. Es decir, trataron de encontrar una estética realista, trataron de que la cámara tomara lo más cercano a la realidad posible. El cine nunca es del todo realista, el arte nunca es del todo realista, pero en algún sentido trataron de reflejar la realidad italiana de posguerra, una realidad muy dura. ¿Y la influencia del neorrealismo en el cine argentino? Bueno, mira, tuvo una influencia muy larga que llega hasta el día de hoy, pero en principio una influencia directa porque uno de los guionistas principales del neorrealismo, que se llamaba Cesare Sabatini, y para muchos la persona que pensó al neorrealismo para el cine,
Fue profesor, incluso estuvo en Argentina, y fue profesor de algunos directores que después van a ser muy importantes. El más importante de todos es un director que es un señor de una barba muy larga, que se llama Fernando Birri, y que hizo una película muy famosa que se llama Los Inundados, sobre los inundados de la provincia de Santa Fe. Y viniendo ya un poco más hacia ahora, hay algo que se llama, algunos críticos llaman el nuevo cine argentino, que es el movimiento de estos últimos cineastas más jóvenes. Algunos lo ubican desde el año 1995 más o menos para acá. Fundamentalmente te puedo nombrar a dos, que son los más conocidos. Uno es Pablo Trapero, que hizo una película Mundo Grúa, sobre a él le interesa el mundo del trabajo, el mundo de los sectores populares, y utiliza la estética del neorrealismo tratando de buscar actores que, si bien son actores formados, no es gente sin formación actoral, pero son actores no conocidos, y de alguna manera retoma algunos de los postulados del neorrealismo. Y el otro director es Caetano. Él codirigió con Bruno Estañaro una película que también se podría decir que tiene una influencia importante del realismo y en algún sentido del neorrealismo, que es Pizza Birra Faso. Y Pizza Birra Faso es una película que también utiliza la estética realista para meterse con temas, y aquí por ahí la herencia es mucho más de los temas que del modo de filmar. Pero estos temas que no aparecen o no aparecían habitualmente en el cine. La pobreza, la marginación. Bueno, muchísimas gracias, me tengo que ir. Oh, qué lástima. Bueno, chao. Hasta luego. El realismo, más allá de la técnica utilizada, trata de mostrarnos una reproducción fiel y exacta de la realidad. Utiliza la descripción para mostrarnos la realidad tal cual es, mostrando personajes, situaciones y lugares cotidianos. En las obras realistas no aparecen temas exóticos, ni tampoco hadas, ni monstruos, ni aventuras de piratas, ni poderes sobrenaturales. Lo que sí expone son problemas políticos, sociales, humanos, y muchos de estos basados en hechos reales. Pero lo que no tenemos que olvidar es que siempre es ficción. Hasta la próxima.